¿Qué pasaría si te dijera que los vampiros, esos seres oscuros que acechan en las sombras, no nacieron en los fríos castillos de Transilvania? ¿Y si te dijera que mucho antes de Drácula, en una era remota y llena de misterio, ya existían criaturas inmortales en la antigua Grecia, criaturas sedientas de sangre? Hoy, exploramos una verdad escalofriante que se ha mantenido oculta durante milenios. Un origen oscuro que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre los vampiros. Capítulo 1. Un enigma milenario. Bienvenidos, amantes de lo desconocido y cazadores de misterios. Hoy nos sumergiremos en los rincones más profundos de la mitología griega para desvelar el origen de los vampiros. Pero no del vampiro como lo conocemos hoy, sino de algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Un ser que acechaba en la noche, en un tiempo donde la línea entre la realidad y la leyenda era apenas perceptible. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte ningún misterio, mito o historia perturbadora. Aquí, desentrañamos lo oculto y revelamos lo que muchos preferirían que siguiera en las sombras. Pero volvamos a la antigua Grecia. Porque allí, entre dioses y héroes, se oculta un secreto que podría cambiar nuestra visión sobre los vampiros para siempre. Capítulo 2. Criaturas del inframundo. La mitología griega está repleta de figuras fascinantes y a menudo, aterradoras. De todos los seres que habitan ese mundo místico, existen algunos que nos resultan extrañamente familiares, como las empusas y las lamias. Estas criaturas eran temidas, no solo por su apariencia o por sus habilidades, sino por algo mucho más siniestro, su insaciable sed de sangre humana. La empusa, por ejemplo, es descrita en los textos antiguos como un ser capaz de cambiar de forma. Podía adoptar la apariencia de una hermosa mujer para seducir a los hombres, pero en realidad era un demonio que se alimentaba de su sangre y carne. Algunos decían que una de sus piernas era de bronce y la otra, de un burro, lo que sugería que no era una criatura completamente de este mundo, sino una abominación creada para sembrar el terror en la humanidad. La empusa era enviada por Hécate, la diosa de la hechicería y los fantasmas, para devorar a los desprevenidos. Vagaba por la noche, acechando a los viajeros solitarios, quienes se convertían en presas fáciles. Esta imagen de un ser nocturno, que se disfraza para engañar a sus víctimas y luego se alimenta de su sangre, resuena con el concepto moderno del vampiro. Pero, ¿acaso era solo un mito? O, tal vez, ¿podría haber alguna verdad oculta tras estas historias? Capítulo 3. Lamia, la reina de los vampiros antiguos. Si hablamos de vampiros en la antigua Grecia, no podemos dejar de mencionar a Lamia, un personaje que muchos consideran una de las primeras figuras vampíricas de la historia. La leyenda de Lamia es trágica, oscura y perturbadora. Lamia fue, en su origen, una hermosa reina de Libia que tuvo una relación amorosa con Zeus, el rey de los dioses. Pero, como muchas de las historias que involucran a Zeus, esta terminó en desastre. Era la esposa celosa de Zeus, descubrió el romance y en un ataque de furia, decidió vengarse de la peor manera posible. Asesinó a todos los hijos de Lamia. Desesperada por el dolor, Lamia se volvió loca y, según el mito, fue transformada en un monstruo que cazaba y devoraba a los hijos de otras mujeres para mitigar su sufrimiento. Con el tiempo, la sed de venganza de Lamia evolucionó en algo más oscuro. Se decía que ya no solo cazaba a niños, sino que también bebía la sangre de hombres y mujeres, convirtiéndose en una figura asociada con el vampirismo. Incluso se le atribuyó la habilidad de quitarse los ojos y volver a colocárselos, lo que le permitía ver tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos. Esta imagen de Lamia es crucial, ya que nos ofrece un vistazo temprano al concepto de un ser inmortal que se alimenta de la vida de otros para sobrevivir. Y no solo eso, sino que su historia también conecta el vampirismo con una maldición o un castigo divino, un tema que reaparece en muchas leyendas vampíricas posteriores. Pero Lamia no era la única criatura de la antigua Grecia que se asociaba con el consumo de sangre. Existen otros seres mitológicos que compartían esta oscura característica. Capítulo 4. La sangre y los dioses. Para entender el origen de los vampiros en la mitología griega, es fundamental comprender la importancia de la sangre en las creencias de la época.
Para los griegos, la sangre era más que un simple fluido corporal, representaba la esencia misma de la vida. Incluso en sus rituales y sacrificios, la sangre era vista como un canal para comunicarse con los dioses y el inframundo. En muchos relatos antiguos, los muertos no podían descansar en paz sin un sacrificio de sangre que les permitiera cruzar al más allá. Un ejemplo claro de esto es la Odisea de Homero, donde Ulises, al visitar el inframundo, sacrifica sangre para que las almas de los muertos puedan hablarle. Esta conexión entre la sangre y el alma se convertiría en un elemento crucial en la evolución del mito del vampiro. Y es aquí donde surge una pregunta inquietante. ¿Podría ser que los griegos creyeran en la existencia de seres que necesitaban sangre para mantenerse en una especie de no muerte? ¿Acaso estas criaturas eran almas condenadas que, incapaces de encontrar su lugar en el inframundo, vagaban por el mundo de los vivos, consumiendo la esencia vital de otros para prolongar su existencia? Capítulo 5. Los demonios y espíritus nocturnos en la mitología griega. Pero la historia no termina ahí. La mitología griega está repleta de otros seres oscuros que, si bien no son vampiros en el sentido moderno, sí comparten muchas de sus características. Las empuzas y lamias son solo dos ejemplos, pero también encontramos a los estriges, criaturas que se creían capaces de transformar su cuerpo y volar durante la noche para alimentarse de la sangre de los mortales. Los estriges eran criaturas temidas por su capacidad para volar y atacar a sus víctimas desde las sombras. Se decía que cazaban especialmente a los niños y se alimentaban de su sangre, una imagen que, de nuevo, nos recuerda a los vampiros de la literatura moderna. Otro ser aterrador era la mormo, un espectro que, según la leyenda, era utilizado por las madres griegas para asustar a sus hijos. Se decía que la mormo devoraba a los niños desobedientes, uniendo así el miedo infantil con el terror de una criatura sedienta de sangre. Lo fascinante de estas leyendas es que, a pesar de ser figuras aterradoras de la mitología griega, muchas de sus características resuenan con las descripciones posteriores de los vampiros, criaturas nocturnas, sedientas de sangre y con la capacidad de cambiar de forma o atacar desde las sombras. Capítulo 6. El inframundo y los no muertos. En la antigua Grecia, el inframundo no era simplemente un lugar de reposo para las almas de los muertos. Era un reino vasto y oscuro, gobernado por Hades, el dios del inframundo, y habitado por todo tipo de criaturas y espíritus. Sin embargo, no todas las almas encontraban su descanso en este mundo subterráneo. Existía la creencia de que algunas almas no podían cruzar al inframundo y quedaban atrapadas en el mundo de los vivos. Estas almas condenadas, conocidas como átopos, vagaban por la tierra, en busca de algo que les permitiera descansar en paz. Algunas de ellas, según el mito, se volvían peligrosas y se alimentaban de la sangre de los vivos para recuperar la energía que necesitaban. Este concepto de almas errantes que buscan sangre para mantenerse activas es otro punto en común con la idea moderna de los vampiros. Al igual que los no muertos de la antigua Grecia, los vampiros de las leyendas posteriores necesitan la sangre de los vivos para prolongar su no muerte. Capítulo 7. Mito o realidad. Hasta ahora, hemos explorado las figuras más cercanas al vampirismo en la mitología griega. Sin embargo, nos queda una pregunta inquietante por responder. ¿Podría haber alguna base real detrás de estos mitos? Algunos historiadores sugieren que las historias sobre vampiros podrían haber surgido de enfermedades reales que causaban síntomas similares. Por ejemplo, la porfiria, una enfermedad sanguínea, provoca sensibilidad extrema a la luz solar y, en algunos casos, deformidades en la piel y los dientes. Las personas que sufrían de porfiria en tiempos antiguos podrían haber sido confundidas con seres sobrenaturales, creando una conexión entre la enfermedad y los mitos sobre criaturas sedientas de sangre. Otros creen que los rituales antiguos, donde se ofrecía sangre a los dioses y espíritus, también podrían haber influido en la creación de estas leyendas. La obsesión con la sangre y su relación con la vida y la muerte en la antigua Grecia pudo haber dado lugar a las historias sobre seres que necesitaban consumir sangre para mantenerse vivos. Capítulo 8. Así que, después de todo, ¿podrían los vampiros tener sus raíces en la antigua Grecia? ¿Acaso estas criaturas de la noche,
que hemos conocido a través de libros y películas, son solo una versión moderna de algo mucho más antiguo, mucho más aterrador? La verdad es que, aunque las historias de vampiros han cambiado con el tiempo, su esencia ha permanecido: seres inmortales, atrapados entre la vida y la muerte, buscando desesperadamente la sangre de los vivos para sobrevivir. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los vampiros son solo mitos, o podría haber algo de verdad en estas antiguas leyendas griegas? Déjame saber tu opinión en los comentarios y, si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias oscuras y misteriosas.